pensar que ya se acabó el primer mes del año. ¿No siente como que el tiempo cada vez está yendo más rápido? Pues ¿qué cree? Que la Escritura dice que en los últimos días los días se acortarán. O sea, es profético lo que estamos viviendo. Así que necesitamos, iglesia, que aplicarnos, necesitamos ser gente entendida, necesitamos ser gente dispuesta. Amén. El mensaje que le voy a compartir el día de hoy es algo que no es muy común. Son de esos mensajes que no los escucha uno muy seguido. Le voy a hablar de esos grandes personajes de la Biblia que estaban ahí, pero no estaban. Que cumplieron un propósito de parte de Dios tremendo. Repita conmigo, tremendo. Pero no figuraron. No quedaron como los grandes padres de la fe. No. Y eso me impactó. Le voy a mencionar algunos ejemplos, porque tenemos mucho que aprender de estas personas. ¿Está usted listo para? Vamos a empezar a navegar a través de la Escritura y vamos a encontrar a ciertos personajes que, mire, si usted ya leyó la Biblia una, dos o tres, o las veces que sean, pero casi le voy a asegurar que casi no reparó en lo que le voy a comentar ahorita. Así que le voy a pedir que abra su Biblia y vámonos al libro, mis amados, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Y quiero empezar hablándole de un personaje que fue un parteaguas, un personaje que Dios utilizó en el lugar preciso y en el momento preciso para que Jesús mirara frente a frente a uno de los hombres que iba a ser columna de la iglesia. Y no se vuelve a mencionar más de él. O sea, esa fue su chamba. Pero imagínate qué privilegio para este hombre, con el carácter, con ese temple, y ahorita lo vas a ver por qué. Y él hizo lo que, o sea, se cumplió el propósito. Mire, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 1, versículo 40. Dice así: Andrés, ¿cómo se llamaba? De él le quiero hablar. Fíjese, ponga atención a esto. Hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y esto es lo que me impacta. Y le trajo a Jesús. Repita conmigo, y le trajo a Jesús. En estos días necesitamos traer a la gente a Jesús. Imagínense por un momento esta escena. Andrés conoció primero a Jesús. Por eso le dijo a su hermano: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Cristo. Entonces yo me imagino que Simón le dice: oye, pues qué padre, o sea, pues preséntamelo, ¿no? Y Andrés lo lleva a Jesús. Amados de mi corazón, ¿sabías tú que cada vez que compartes de Jesús, que cada vez que le hablas a la gente del amor de Dios, vamos, cada vez que compartes tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida,
Cada vez que invitas a alguien a la iglesia, lo estás acercando a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, ni por aquí te pasa, ni por aquí. Tú invitas a la gente, tú compartes. Digo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, y espero que sí lo hagas. Mira, te voy a platicar algo breve. Cuando la persona que nos compartió a mi esposa y a mí, cuando nuestro matrimonio estaba al borde del divorcio, cuando yo estaba en una crisis de alcoholismo y de depresión, esa persona que nos habló y nos invitó a la iglesia, al principio ni por aquí esta persona sabía lo que Dios quería hacer con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a discipularnos y empezamos a entender y a conocer el evangelio y a vivirlo, aclaro, a vivirlo, entonces entendimos el propósito por el cual el Señor nos había llamado a sus pies. De la misma manera, hermano, nosotros no sabemos con qué propósito el Señor está llamando a la gente, pero lo que sí tenemos que saber es que sí podemos ser ese instrumento. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo? El Señor nos llamó al ministerio, empezamos a abrir una iglesia en base aérea, me mandan a Nogales, Sonora, y abrimos la iglesia de Nogales, y no, mire, esto lo que le digo, no es para vanagloria, porque si hay algo en que gloriarnos, es en el Señor, pero lo que quiero que le quede claro, es que cuando hay propósito de Dios, y cuando usted está dispuesto, el reino de los cielos se extiende, aquí en la tierra. Regresamos de Nogales, Sonora, abrimos la iglesia de aquí, la iglesia, y empezaron San Luis Potosí, y Acapulco, y Naucalpan, y Ecatepec, y entonces esta hermanita un día nos platica, nos dice, un día yo estaba orando por ustedes, y tuve una visión, vi un árbol frondoso que daba mucho fruto, y el Señor me dijo, ese árbol que ves ahí, ese árbol que está dando mucho fruto, esos son mis hijos, refiriéndose a sus hijos espirituales de esta hermana. Entonces, hermanos, ahora lo que yo le quiero decir es esto. Andrés lleva a Pedro con Jesús, y Andrés se hizo a un lado, repita conmigo, a un lado. Él no esperó el reconocimiento. Él no esperó que le dijeran, hey, maestro, pues yo lo traje. ¿Dónde está mi certificado? Certificado de gratificación por haber acercado a Pedro con Jesús. O sea, no. Y eso es lo que tenemos que admirar de parte de Andrés. Amados, Andrés nunca esperó ser reconocido. Él se conformó con haber sido el instrumento de Dios para que Jesús conociera a Pedro, para que le declarara la palabra profética y para que Pedro se convirtiera en un seguidor de Jesús. Y entonces lo correcto es que cuando vemos que alguien a quien tú acercaste a Jesús, escúchenme por favor, lo ves nacer, lo ves crecer, lo ves desarrollándose, lo ves cumpliendo el propósito de Dios, a lo mejor hasta más que tú. Sí estoy entendiendo. Y eso te debería de llenar de gozo. ¿Sí o no, mi hermano? Eso te tiene que llenar de gozo. Pero la iglesia de ahora, los cristianos de ahora, queremos el reconocimiento, queremos que se nos recompense. Amados, necesitamos ser más como Andrés. ¿Cuántos dicen amén a esto? Imagínate que invites a alguien a la iglesia y después tú lo veas predicando, ¿no? Que invites a alguien a los pies de Jesús y después te enteres que anda predicando en Europa. Sí está chido eso, ¿no? Así que aguas,
aguas con el espíritu de envidia. El espíritu de envidia, hermanos, fíjense qué tremendo. No es solamente porque tú tienes lo que yo no tengo. No, no es solo eso. El espíritu de envidia va más allá. Es, no quiero que tengas lo que yo no tengo y voy a hacer lo posible para que no lo tengas. ¿Se da cuenta? ¿Ha escuchado a gente decir, te tengo envidia de la buena? Perdóname que se lo diga, la envidia no es buena. Mata el alma y la envenena. Ah, no, sí es así, sí. Ah, la venganza. Bueno, también la envidia. En el pueblo de Dios no debería de haber envidia. Los verdaderos cristianos, digo, espero que aquí haya verdaderos cristianos, que cada vez que usted vea que el Señor está levantando a alguien, que el Señor está ahí posesionando a alguien, y que tal vez usted influyó ahí, usted participó en ese proceso de esa persona. Tal vez usted lo recibió en la puerta y a lo mejor hasta usted lo miró así como con cierto menosprecio, así, ay, este hermano, ¿qué querrá? Hermana, buenos días, aquí es donde predican a Cristo. Sí, pásale, pues ya que, hoy hay lugar, no, pues sí, pues ahí arrincónalo ahí por ahí. No, eso no sucede aquí. No. Gloria a Dios por nuestros sugieres. Pero imagínate que esa persona a la que tú por alguna razón, por algún motivo, lo volteaste a ver y dijiste, ay, este hermano me cae gordo. No, debería de ser. Y de repente ves a ese hermano que empieza de cero, que se empieza a comprometer, que empieza a obedecer, que empieza a ser fiel, que se empieza a preparar. Y un día los pastores lo ungen para que se vaya a abrir obra a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta cómo necesitamos ser más como Andrés? Que podamos acercar a la gente, a los futuros apóstoles, a los futuros profetas, a los futuros pastores. Gózate, hermano, cuando tú puedas decir y veas a uno de ellos predicando, orando por los enfermos, liberando, y que puedas decir, a él yo le compartí. Y gloria a Dios, Señor, porque lo llevé a tus pies y ahora Él te sirve. ¿Sí está conmigo? Necesitamos ser más. Dígale a la persona que está a su lado, necesitamos ser como Andrés. Ningún reconocimiento recibió, ninguno. No se volvió a mencionar. Si usted ha leído la Biblia, yo le pido de favor que donde vuelva a encontrar, nada más cuando mencionan a los 12 discípulos, cuando los enlistan, pero de ahí en fuera. ¿Y quién fue Pedro? Es más, no se ve ni en alguna de ellas que Pedro haya volteado con Andrés y le diga, carnal, digo, porque eran hermanos, ¿no? Yo le he dicho varias veces que yo sospecho, tengo el don de la sospecha, que Pedro era chilango. Entonces Pedro voltea con Andrés y yo no lo veo en la Biblia que le diga, gracias, carnal, gracias por presentarme a Jesús, y pues no sé, te voy a invitar una carnita asada o no sé, algo para agradecerte. ¿Usted ha visto algo así en la Biblia? No. Qué Pedro tan gacho. Pero yo no veo a Andrés quejándose, ay, es que nadie me reconoció. Por eso le digo, necesitamos ser más como Andrés. Mire, cuando tú sabes lo que estás haciendo para Dios, no te debería de importar el reconocimiento de los hombres. Con que nuestro Señor sepa lo que estás haciendo y nadie te agradezca, y nadie te gratifique, y nadie te certifique, pero el que vive en los cielos
Él está viendo lo que estás haciendo. Y por eso Pablo decía que nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Que Dios nos permita cada día, amados hermanos, ser más como Andrés. Amén. Y mirando Jesús a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Serás llamado piedra. Y como te comentaba, Pedro se convirtió en un padre de la fe, en un padre de la iglesia, en una columna de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y Andrés se fue al cielo, feliz, satisfecho, porque cumplió el propósito. Mire, hay gente que lo invitó a usted a la iglesia y ya ni siquiera está aquí, pero ese era el propósito. Era la razón por la cual el Señor quería que tú vinieras a sus pies. Y esa persona te trajo, y a lo mejor ya la viste un par de veces y nunca más la volviste a ver. Sí te ha pasado. Pero entonces tienes que entender y darle gracias a Dios por esa persona que te trajo a los pies de Jesús. Porque ahora Dios está cumpliendo su propósito en ti. No sabemos si se regresó al mundo. La verdad no lo volvimos a ver, no la volvimos a ver. Pero te tiene que quedar bien claro eso. Y sí, saliéndonos un poquito de contexto, porque también la Biblia nos enseña a ser agradecidos. Yo bendigo a la persona que me compartió de Cristo. A las personas, porque fueron muchas. Yo le quiero decir que fueron muchas. Personas que se acercaban y me hablaban y ay, otra vez estos hermanitos. Y los bateaba bien feo, ¿verdad, comandante? Y luego siempre se me sienta aquí enfrente. Qué triste, era yo sargento y usted era capitán. Y quiero decirles que cuando ya era yo oficial, el que me compartió de Cristo también fue un sargento. Dios usó a un sargento que jamás volví a ver tampoco. Y él me hablaba del amor de Dios. Y la persona, escuche esto, digo, para que no menospreciemos a nadie, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Usted no sabe lo que Dios está haciendo con esas personas que a veces vemos por abajo del hombro. Cuidado con eso. Quiero decirle, con todo respeto lo digo y con todo temor, que la persona que nos llevó a mi esposa y a mí a los pies de Cristo era una empleada doméstica, una mujer que vivía de hacer el aseo de unos vecinos nuestros, y ella fue la que nos compartió del Evangelio. Ella es nuestra madre espiritual, y quiero decirle que sigue trabajando en eso, pero ahorita está en la República de Chile. La invitaron a trabajar en Chile porque sus patrones se encariñaron de ella y se la llevaron a Chile. Es una mujer de Dios. La mayoría de los que estamos aquí la conocemos. ¿Se da cuenta? Ahorita voy para allá. ¿Se da cuenta? Y por eso le damos gloria a Dios por la vida de esta mujer. Porque no solo el Señor nos salvó, no solo el Señor nos rescató del infierno, sino que ahora el Señor nos está usando. Instrumento para Dios somos. Y esa mujer, y ese sargento, y todas esas personas que un día nos hablaron del amor de Jesús, no tenemos con qué agradecer todo lo que ellos hicieron. Esa paciencia. ¿Se da cuenta cómo necesitamos ser más como Andrés? ¿Cuántos dicen amén? Le damos gloria a Dios por eso. Yo bendigo a esa mujer donde quiera que esté. Y le damos gracias a Dios por su vida. ¿Está conmigo? Vámonos rápidamente a los libros de los Hechos. Vamos a hablar de otro personaje. Hechos capítulo 9. Así que hermano, si usted tiene un trabajo que tal vez no sea muy reconocido, ahí estoy seguro que Dios la puede usar. Ahí donde usted está trabajando,
Ahí donde usted está, usted es portador de la gloria de Dios, sin importar el nivel. Si usted es soldado, sea un buen soldado y sea de testimonio para los demás. Que usted sea un portador de la gloria de Dios. Si usted es obrero, si usted lo que sea, ahí Dios lo puede usar. Fíjese qué privilegio para aquellos que andan de Uber, para aquellos que andan chofereando. Persona que Dios te pone ahí es persona a la que puedes acercar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías, este hermanito Ananías. ¿Qué onda con este cuate? Fíjese, a quien el Señor dijo en visión. Hermanos, la iglesia de hoy necesita visión. El Señor le habla a Ananías en visión. La iglesia de hoy necesita la visión, necesita escuchar la voz de Dios. Anhelamos. ¿Usted anhela escuchar la voz de Dios? Por eso está aquí. Porque usted viene a escuchar la palabra de Dios. Usted viene a escuchar dirección de parte de Dios. Y entonces le habla el Señor en visión a este hermanito Ananías y le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías estaba atemorizado. Y es normal, porque en ese momento Pablo tenía licencia para matar. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, que los golpeaba, que los encerraba, y algunos historiadores mencionan que asesinaba a los cristianos. Entonces es normal cuando el Señor le habla a Ananías y Ananías escucha la instrucción de parte de Dios precisa, y entonces Ananías le dice: Señor, espérame, es que a ver, ¿no te estarás equivocando, Señor? Mira, lo que pasa es que yo he escuchado hablar de este señor. Este hombre hace esto y hace esto. Yo pregunto, ¿y Dios se lo preguntó? No. Pero vuelvo a preguntar, ¿el Señor se enojó? No. Porque el Señor sabía perfectamente el temor que había en el corazón de Ananías. Y no es malo, hermano. El Señor pone paz en su corazón y le dice: mira, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces Ananías fue entonces y entró en la casa. Gloria a Dios por aquellos que obedecen. Sí. Aún a costa de su propia vida. Ananías sabía que podía llegar con Pablo y Pablo: tú eres uno de los hermanitos, ¿verdad? Y volarle la cholla.
Ah, no, o tal vez siendo más buena onda, lo llevo, le pongo las esposas y lo llevo al ministerio público. Porque era lo que hacía Pablo. ¿Se da cuenta? Llega Ananías. Dice la Biblia, entró a la casa. Mira, la Biblia no describe, pero vamos a usar imaginación santa. ¿Me da chance? Imagínate. Digo, si hay hermanos que les da miedo entrar a la casa de la suegra. Ah, mira, sí, sabe. Ay, pastor, ¿cómo supo? Pues ya, te conozco, Mosco. Digo, si les da miedo entrar a la casa. Hay hermanas que les da miedo también entrar a la casa de las suegras, ¿no? No, nomás serían los hombres. Ah, ¿verdad? Imagínate a la Ananías, hermano. Sí entro. Ay, Señor, ¿estás seguro que eras tú? Señor, una confirmadita de perdida, ¿no? Que pase un bolcho verde y luego un azul. No, nada. Ananías se armó de valor, repite conmigo, se armó de valor, entró a la casa y desafió al Pablo, a ese asesino, a ese hombre, a ese James Bond de los tiempos bíblicos, y lo enfrenta. Rompe la barrera del temor, rompe la barrera del miedo. Y cuando entra a la casa con ese, esperando que le fuera a llevar un flechazo, bueno, también un flechazo, no así de un espadazo, no lo sé. Entra. Yo me imagino que mira a a este Pablo postrado, llorando y clamando a Dios. Y entonces me imagino así a este Ananías decir: el Señor me lo puso de apechito. ¿Sí o no? Entonces cobra ánimo, dice: gracias, Señor, porque tú ya estabas haciendo la obra. ¿Sabías tú que cuando estás llevando a gente, cuando le estás hablando, Dios ya te los está poniendo de apechito? Al principio eran las grandes rocas. No, yo no creo en eso. Pero mira, viene un quebrantamiento y Dios te los pone de apechito. Y te sorprende la manera, aquellos endurecidos que por más que hablabas y por más que les compartías, no, retírese por favor, respete mi fe, respete mi religión. Y con todo respeto, pero después hasta te llegan buscando. Oiga, ¿se acuerda que la otra vez hablamos? ¿Y cómo le hago? ¿Sí está conmigo? Declaro en el nombre de Jesús que aquellos que te resistían, aquellos que se burlaban, aquellos que te desafiaban, ahora el Señor los entrega en tus manos, para que con la autoridad del Espíritu Santo y la valentía puedas llegar con ellos y les puedas dar un abrazo, y vas a sentir cómo se derriten en el Espíritu por la misericordia de Dios, y te van a empezar a preguntar: ¿qué tengo que hacer? Tú que estás más cerca de Dios. ¿Has escuchado eso? Ay, te pido que ores por mí, tú que estás más cerca de Dios. Espérame. Cerca de Dios podemos estar los que querramos. ¿No dice Romanos 10:8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Jesús está más cerca de lo que te imaginas. Jesús está deseoso de entrar en la vida de las personas. Jesús está deseoso. Gracias, hijo. Jesús está deseoso de darse a conocer a las personas, porque Él es el Salvador, porque es el libertador, porque Él es el sanador, porque Él es el que transforma las vidas. Alguien tiene que decir amén a esto. Jesús es el Señor y puede cambiar, y puede transformar, y puede avivar, y puede restaurar a las familias. Alguien tiene que gritar amén a esto. Aleluya. El Señor tiene prisa. El Señor tiene prisa. Y quiero usar a sus instrumentos de bendición.
Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, ya hasta le profetizó: hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Necesitamos más gente como Ananías. Esos hombres y mujeres valientes, que no se intimidan, que no se acobardan, y todo por obedecer al Rey de Gloria. Fíjese nada más, llega con Pablo, le impone manos y todavía le dice para que recibas la vista, porque en la visión que Pablo había tenido, fíjese lo que le voy a decir. Pablo iba en el camino a Damasco buscando y persiguiendo a los cristianos. Era su chamba. Le decía yo que era el James Bond. Va con su pelotón, no sé, con un escuadrón de caballería y la vanguardia y flanco derecho y flanco izquierdo y la retaguardia y sopas, perico. ¡Pah! Se tumba, se cae al suelo, vámale, y escucha la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, el duro, el matón, el asesino, el James Bond, se convirtió en el hombre más sensible, más noble. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la casa que está en la calle llamada derecha, y ahí se te va a decir lo que debes hacer. ¡Pum! Fue todo. Pero jamás, repite conmigo, jamás. Pero dilo machín, jamás. La vida de Pablo fue la misma. Jamás. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro real con el Cristo de la gloria, jamás podemos ser igual. Jamás. Y dice la Biblia que a partir de ese momento Pablo quedó con un daño colateral, algo así, porque perdió la vista. Andaba ahí como a tientas. Cuando llega Ananías y le impone manos, y dice la Biblia que se cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Pero cuando leemos las cartas de Pablo, y él menciona de un aguijón, ¿sí? 3 veces le he pedido al Señor: Señor, sáname. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no lo sanó. Y en una carta, Pablo dice: quisiera entregarles mis ojos, haciendo alusión a su problema. Y entonces algunos historiadores, teólogos, creen que el problema de Pablo, a partir de la visión que tuvo, a partir del encuentro que tuvo con Jesús, su vista quedó dañada. Y es entendible, porque todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, de alguna manera nos ha quedado una marca. ¿Se acuerda de Jacob? Suéltame, no te suelto. Y dice la Biblia que luchó con el ángel de Jehová. No te suelto hasta que me bendigas. Nos hace falta esa clase de cristianos hoy en día, porque ahora con tantito, no te suelto. Vive Jehová que no te suelto. Y espérate, y dice la Biblia que luchó con el ángel y lo estaba venciendo. Y entonces el ángel le dice: suéltame, que está rayando el alba, ya va a amanecer, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Y en ese momento algo tronó en la cadera de Jacob. Se descoyuntó, ¿verdad? Sí, dice así. Se descoyuntó su cadera y rengueaba. Dice Pablo, hermanos,
Porque yo cargo en mi cuerpo las marcas de Cristo. De ahora en adelante nadie me diga nada, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y yo te pregunto ahora, cristiano, ¿son evidentes las marcas de Cristo en tu vida? ¿Son evidentes las marcas de Cristo? Porque si no, sí, preocúpate. Porque por eso hay tanto cristiano que los lastiman, que los molestan, que les afectan, que no los saludan y se van. Porque no han tenido realmente un encuentro con Cristo. Perdóneme que se lo diga. Cuando son evidentes las marcas de Cristo en tu vida, mira, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, no tiene por qué afectarte. ¿Te haces a un lado como Andrés nomás? ¿No? Vuelvo al punto de Ananías. Jamás se vuelve a mencionar a este muchacho. ¿Cumplió su propósito, sí o no? Y no vemos en ninguna parte a Ananías reclamándole a Pablo: oye, pues de perdida mencióname en alguna de tus cartas, ¿no? Yo fui el machín, acuérdate cómo andabas. Ahí andabas ahí a tontas y a locas, todo sin saber qué onda. Acuérdate que yo llegué. Y por mí, no. Porque Ananías sabía, escuchen esto, que el único que se lleva la gloria es Jesucristo. Y no comparte su gloria con nadie. Dale un fuerte el aplauso a Él. Porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo necesitamos más gente en las iglesias como Ananías? Gente que obedece. Gente que al principio como que sí pero es valiente. El Señor anda buscando. No le dice Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Espíritu de qué? Poder, de amor y de dominio propio. Haga a un lado la cobardía, porque la cobardía es diabólica. El diablo no quiere que usted se levante en el poder del Espíritu Santo para traer esos Pablos al Evangelio, para traer esos Pedros al Evangelio que el Señor está buscando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Qué hombre tan valiente. Qué hombre que asumió los riesgos, porque a pesar de poner en riesgo su integridad, su propia vida, prefirió obedecer a Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Necesitamos, hermanos. Miren, nuestro ministerio de evangelismo se está preparando. Ya redactamos una carta para la presidencia municipal. Y van a ir a invadir las colonias, la Mancha 1, van a andar de manchados ahí. Van a ir a la Juárez, van a ir a la San José Río Hondo porque van a ir a predicar, van a ir a entregar, a repartir folletos evangelísticos. ¿Y va a haber riesgo? Claro que hay riesgos. Quiero decirles que en mis tiempos de evangelista sé lo que es salir corriendo por las pedradas. Sé lo que significa salir corriendo porque te echan a los perros. Bueno, y también te echan los perros una que otra chamacona. No, perdón, Perdón, ya llegó la pastora. Por favor, hermanos, por favor, compórtense. Sé lo que significa tener que salir corriendo porque la gente te amenaza con un palo, te dice retírese porque no me voy a hacer de su secta. Necesitamos estar orando para que en cada uno de nosotros Dios levante un espíritu como el de Andrés, un espíritu como el de Ananías. ¿Se da cuenta? Y quiero hablar por último. Váyale pasando grupo de alabanza, por favor. Porque no podemos pasar desapercibido. Que Dios usa a quien Él quiere usar. Tenemos que entender la soberanía de Dios, hermanos. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Rápidamente, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Híjole, hermano, y hablamos de Naamán, y hablamos del reino, y hablamos del profeta, pero casi no tocamos a esta mujer, a esta muchachita, insignificante. Estás hablando de un general, de un hombre de guerra, de un hombre de autoridad. Dice la Biblia que era uno de los más cercanos al rey de Siria. ¿Sí? Y se da cuenta esta muchachita que su señor, que su patrón tiene lepra. Si estuviéramos en la condición de esa muchachita, algunos de los que estamos aquí podríamos decir: me trajeron de esclava, acabo ni es de mi familia, pues que se muera, ¿no? ¿De veras? ¿No dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar? Nos volvemos indiferentes. Pero estoy seguro que esta muchacha sabía que tenía que hacer algo para que el nombre de este general quedara escrito en la Biblia. ¿Sí está conmigo? Y entonces esta muchachita se arma de valor y va con su patrona y le dice: señora mía, yo conozco en mi pueblo, en el pueblo escogido de Dios, hay un profeta en Samaria que puede sanar a su esposo. Y la historia la conoces, la mujer va y le platica a su esposo, el esposo va con el rey le manda cartas al rey de Israel, que en ese tiempo era Acab, y todavía se enoja, pero el caso es que logra llegar ante el profeta Eliseo, y el hombre es sanado por la intervención de una mujer que jamás se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la importancia de cumplir con esos? Para Dios no hay pequeños detalles, pero vamos a entenderlo humanamente así. Porque a veces queremos las fanfarrias, queremos el reconocimiento, queremos... No, hermano, usted puede servir a Dios mucho mejor que de este lado. Hay profeta en la casa de Israel. El Señor puede sanar a su esposo, y el hombre va y es sanado. Y el nombre de esta muchachita pasa a la eternidad. Se escribe en la Escritura, se escribe en la Biblia su hazaña. No fue indiferente. En la iglesia de Cristo, hoy por hoy, váyase poniendo de pie, por favor. En la iglesia de Cristo necesitamos ser más como Andrés, más como Ananías y más como esta muchachita. ¿Está conmigo? ¿Está o no está? Levante sus manos al cielo. Dios, escúcheme esto por favor. Dios es Dios de los detalles. Ahí donde nadie te ve, ahí donde tú piensas que no está el pastor para darte la palmadita y decirte: bien, buen trabajo, muchacho, vas requete bien. Porque sabes que tu recompensa viene de lo alto. Porque sabes que hay un Dios que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Empiece a orar. Mire, aquí está la presencia del Espíritu. Yo siento la presencia de Dios, tan hermosa, tan maravillosa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Ayúdanos, Padre, a ser como esos hombres, como esas mujeres, Señor, que para muchos pasaron desapercibidos, para muchos ni cuenta se dieron. Pero hoy puedo entender, Señor, que aún en los pequeños detalles tú te glorificas. Empiece a orar, iglesia. Empiece a orar. Mire, nos hace falta hombres y mujeres esforzados, valientes,
que no buscan el reconocimiento, que no buscan la gratitud, ni siquiera eso, porque yo como pastor puedo fallar. A lo mejor nunca te he dado las gracias, pero hay alguien allá arriba que sí ve tu trabajo, que sí ve tu esfuerzo. En el nombre de Jesús, empiece a adorar, empiece a adorar. Señor, ayúdanos a ser más como Andrés. Ayúdanos a ser más, Señor, como Ananías. Padre, ayúdanos a ser como esa muchacha. Sabemos que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu gloria, a hablarle a esa gente que está leprosa y necesita un toque de tu amor. Ayúdanos a acercar a aquellos que no te conocen, porque tú tienes propósito para ellos, Señor. En el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Vamos, iglesia, vamos, dígaselo. De tu infinito amor. Levante sus manos al cielo y dígaselo. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás. Vamos, dígaselo. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Vamos, iglesia, decláraselo. Señor, queremos más de ti. Siempre quiero más. Queremos más de tu amor, Padre. De tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. No puedo escapar. Aleluya. Espíritu Santo, Puedo escapar. precioso Espíritu Santo, llénanos de ti. Tu rostro pude ver. Llénanos de tu amor, Señor. Y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás. Que se escuche tu voz. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás. Decláralo. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Tú eres santo. Levante su voz y dígale al Señor, tú eres santo, Tú eres santo, santo, santo. Y ahí donde usted está, declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del Espíritu Santo de Dios, un toque sanador, un toque libertador. Toda carga se va, toda opresión se va.
En el nombre de Jesús. Tristeza, te vas ahora. Desánimo, te vas ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cristo, te amo. Hoy declaro sanidad sobre tu vida. Sanidad en tu corazón. Eres santo, santo. Por el poder de la palabra. Eres santo. En el nombre poderoso de Jesús, sé sano, sé sano, sé sano. Eres santo, santo. Cristo, te amo. Cristo, te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Queremos estar cerca de No ti. hay nadie como Vamos, decláralo, no hay nadie como tú, Señor. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Señor, abre nuestros sentidos espirituales, porque queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos, Padre, como dice tu palabra, Señor, que en los postreros tiempos ibas a derramar tu Santo Espíritu e íbamos a tener visiones, íbamos a tener sueños. Yo declaro en el nombre de Jesús que abres los ojos espirituales de esta iglesia para poder ver visiones, para poder escuchar tu voz. Padre, que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados. Bendigo tu palabra, Señor, y te pido, Padre, que tú la confirmes en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo más fuerte. Te alabamos, Jesús.